Lilith Morrow estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo el crepúsculo envolvía el jardín que había diseñado hacía 3 años. Las sombras púrpuras abrazaban las piedras ornamentales dispuestas artísticamente entre los arbustos de hoja perenne. Estaba orgullosa del proyecto. Era una pequeña isla de paz en sus vidas cada vez más agitadas. El teléfono de Garrett sonó en la mesilla de noche, pero su marido estaba en la ducha. Lilith no iba a mirar sus mensajes, siempre había respetado su intimidad. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Algo sutil pero innegable, como un cambio en la dirección del viento antes de una tormenta. El teléfono volvió a vibrar. Lilith sintió curiosidad. No solo curiosidad. Sentía la necesidad de averiguar qué había detrás de la creciente distancia que las separaba. Cuando descolgó el teléfono, en la pantalla apareció el nombre del remitente. Soy B. Y el comienzo del mensaje. No puedo esperar hasta mañana cuando... El resto estaba oculto. Lilith volvió a colgar el teléfono con cuidado. El ruido de la ducha iba desapareciendo. Se volvió hacia la ventana, fingiendo seguir estudiando su jardín, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. ¿Quién ha llamado?, preguntó Garrett, entrando en la habitación con una toalla alrededor de las caderas. Tenía el pelo oscuro, ligeramente gris en las sienes, húmedo y las gafas empañadas. No ha llamado. Un mensaje, contestó Lilith, tratando de mantener una voz informal. De alguien llamada Zoe. Garrett se congeló durante una fracción de segundo, casi imperceptiblemente, pero Lilith lo notó. 12 años de convivencia le habían enseñado a leer las microexpresiones de su rostro mejor que cualquier experto. Ah, dijo con demasiada indiferencia. Este es el nuevo artista conceptual. Mañana hablaremos del diseño de los personajes para un nuevo proyecto. Lilith asintió, fingiendo creerle. Quería preguntar por qué la tal Zoe no podía esperar a una reunión de trabajo, pero guardó silencio. Algo en ella se resistía a la pregunta directa, como si expresar sus sospechas pudiera hacerlas más reales. «Llegas tarde», comentó en su lugar. «Sí, fiebre de prelanzamiento». Garrett se puso sus pantalones caseros. «Se están arreglando los últimos fallos. Presentación en 3 semanas». Era cierto. El nuevo juego de Eco Chronicles era el proyecto más ambicioso del estudio en 5 años. Garrett llevaba casi 2 años trabajando en él, poniendo todo su corazón en cada detalle. Lilith le había visto llegar a casa agotado pero con fuego en los ojos, pero algo había cambiado hacía unos 6 meses. El cansancio persistía, pero había aparecido algo más, una actitud distante que no podía explicarse solo por el estrés del trabajo. Lilith recordó el momento exacto en que notó el cambio. Estaban cenando en un restaurante para celebrar su cumpleaños cuando sonó el teléfono de Garrett. Se disculpó y se alejó, y cuando volvió, sus ojos tenían un brillo especial, olvidado hacía mucho tiempo. Dijo que tenía que ver con el trabajo, pero Lilith conocía esa mirada. Era la forma en que la había mirado en los primeros años de su relación. «¿Te has acordado de que el sábado vamos a casa de mis padres?», preguntó Lilith peinando su largo cabello castaño frente al espejo. «¿El sábado?». Garrett se subió las gafas a la frente, frotándose el puente de la nariz. «Maldita sea, prometí que me pasaría por la oficina. Estamos planeando una última sesión de brainstorming». «¿El sábado?». Lilith se volvió hacia él. «Garrett, organizamos esta visita hace un mes. Mi madre está preparando pato con manzanas especialmente para ti». «Lo sé, lo sé». Se acercó y le puso las manos en los hombros. «Pero esto es realmente importante. Los últimos retoques antes de que enviemos la construcción para que la prueben». Lilith suspiró. No era la primera vez que el trabajo de Garrett interfería en sus vidas personales, pero en el pasado siempre había avisado con antelación y, lo que era más importante, parecía realmente arrepentido. Ahora había casi una mirada de alivio en sus ojos. «De acuerdo», dijo ella,
Les diré que has tenido una emergencia laboral. Eres el mejor. Garrett le dio un beso en la coronilla y se dirigió al armario. Lilith lo miró en el espejo, alto, delgado, con esa barba de 3 días que se negaba a afeitarse por completo o a dejarse crecer para tener una barba decente. En la universidad se había enamorado de su pasión, de la forma en que podía hablar durante horas sobre el potencial de los videojuegos como arte, de su capacidad para ver posibilidades donde otros solo veían píxeles. Se conocieron en una conferencia sobre arte contemporáneo. Él estudiaba programación y ella diseño paisajístico. A él le atraía lo virtual, a ella lo real, pero ambos ansiaban crear mundos. Tal vez ese fuera el problema, cada uno demasiado inmerso en la creación de sus propios mundos, perdiendo poco a poco el terreno común. Su decisión de no tener hijos les había parecido tan natural 10 años atrás. Los dos estaban centrados en su carrera, los dos valoraban la libertad y la espontaneidad. Siempre tendremos tiempo, había dicho Garrett, pero el tiempo pasaba, y Joe empezaba a perder su significado ilimitado. La falta de hijos nunca preocupó a Lilith. Su carrera como paisajista prosperaba, creando jardines, parques y espacios verdes de los que se sentía orgullosa. Pero a veces, al mirar a las madres con hijos que trabajaban en sus proyectos, sentía una ligera punzada de arrepentimiento, no por la decisión, sino por la posibilidad que ella y Garrett nunca habían explorado. «Lil, ¿has visto mi cargador?» La voz de Garrett la sacó de sus cavilaciones. «Mira en la bolsa del portátil», respondió ella automáticamente. Mientras Garrett rebuscaba en su bolso, Lilith se quedó pensativa. Lo conocía como un hombre apasionado, inmerso en su trabajo, pero siempre honesto, franco incluso. Podía olvidarse de llamar o llegar tarde, pero nunca mentía. Su torpe intento de ocultar quién era Zoe la molestó más que el hecho del mensaje en sí. «Lo encontré». Garrett se enderezó, sosteniendo el cargador. «Probablemente siga trabajando abajo». «No muy tarde», dijo Lilith, sabiendo que probablemente ignoraría aquella petición. Cuando bajaban las escaleras, Garrett se dio la vuelta. «Por cierto, puede que mañana llegue tarde. Vamos a tener una larga reunión». Lilith se dio cuenta de que no la había mirado a los ojos. Asintió, tomando nota mentalmente. «Mañana, entonces. El día que esta Zoe no puede esperar». Al quedarse sola, Lilith se tumbó en la cama y miró al techo. Su casa en las afueras, una casa de 3 plantas con jardín, un estudio para ella y un estudio para él, siempre había sido su fortaleza. Un lugar donde el mundo exterior permanecía más allá del umbral. Ahora, sin embargo, sentía que los muros de esa fortaleza se habían vuelto permeables. Garrett había cambiado, no de repente, sino gradualmente, como la erosión erosiona una roca, imperceptible hasta que un día te das cuenta de que la forma es diferente. Empezó a mirar el teléfono más a menudo, a retirarse a otra habitación para hablar. Sus historias sobre su trabajo se volvieron menos detalladas, como si estuviera filtrando información cuidadosamente. Lilith no quería creer lo evidente. Se inventó excusas. El estrés del próximo lanzamiento, la presión de los inversores, una crisis creativa. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Recordó su último aniversario, 3 meses atrás. Garrett se había olvidado de ella, por primera vez en 12 años. Cuando ella se lo recordó, parecía no solo culpable, sino también sorprendido, como si sus pensamientos hubieran estado tan alejados de su matrimonio que el recordatorio hubiera sido una desagradable vuelta a la realidad. Lo compensó con un restaurante caro al día siguiente, pero algo en el gesto parecía mecánico, como una obligación más que un deseo sincero. Lilith bajó a la planta baja a por un vaso de agua. Garrett estaba sentado en la isla de la cocina, metido en su portátil, con los dedos golpeando rápidamente el teclado. Se detuvo en la puerta, observándolo.
el familiar encorvamiento de sus hombros, la arruga entre las cejas mientras se concentraba, tan familiar y tan distante al mismo tiempo. De repente sonó el teléfono de Garrett. Lo cogió bruscamente, demasiado bruscamente, y salió al patio trasero, cerrando la puerta con fuerza. Lilith pudo ver su silueta a través del cristal. Caminaba de un lado a otro por el césped, gesticulando con la mano libre. La conversación había sido emotiva, eso estaba claro, no una llamada de negocios a las 10 de la noche. Lilith sintió que algo se apretaba en su interior. Dejó el vaso vacío en el fregadero y subió tranquilamente al dormitorio. Por la mañana, Garrett salió antes de lo habitual. «Tengo que preparar una presentación para el director creativo», explicó, apenas rozando con sus labios la mejilla de ella. Olía a una colonia desconocida, más ácida, con notas de sándalo, no la que ella le había regalado por Navidad. Lilith había cancelado 2 citas con clientes, alegando mala salud. Sentada en su estudio, miraba los bocetos del nuevo proyecto de parque, pero no podía ver las líneas. En su lugar, tenía delante de los ojos el nombre Zoe B. en la pantalla del teléfono. No era el tipo de mujer que revisaba los bolsillos de su marido o vigilaba sus movimientos. La confianza siempre había sido la base de su relación, pero ahora esos cimientos se resquebrajaban bajo el peso de palabras no dichas. Pasado el mediodía, Lilith no pudo soportarlo más. Marcó el número de la oficina de Echelon Games. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz femenina y amable. «Buenas tardes, soy Lilith Morrow, la mujer de Garrett. Necesito ponerme en contacto con él urgentemente y su teléfono no funciona». «Oh, señora Morrow», la voz se hizo aún más amable. «Por desgracia, Garrett no está en la oficina en este momento. Se fue a comer hace una hora». «Ya veo, gracias». Lilith intentó que su voz sonara normal. «¿Sabe si se fue solo?». Una breve pausa. «Creo que se fue con Zoe Valentine. Están trabajando juntas en el arte conceptual». Lilith dio las gracias y colgó. Se sentía tonta controlando a su marido. No era propio de ella, y sin embargo, abrió el portátil y escribió «Zoe Valentine, artista de videojuegos», en el buscador. El buscador mostró varios enlaces. Lilith hizo clic en un perfil de una red profesional. La imagen se cargó y Lilith sintió que el corazón le daba un vuelco. Zoe Valentine era una mujer increíblemente bella, con el pelo corto y platino, ojos azules brillantes y labios sensuales. A juzgar por la información de su perfil, tenía 28 años, 11 menos que Lilith. Hacía un año que se había incorporado a Echelon Games, después de haber trabajado en varios estudios de renombre. Su trabajo era impresionante, conceptos de personajes y entornos atrevidos e innovadores. Lilith fue al perfil personal de Zoe en las redes sociales. Estaba lleno de fotos llenas de color. Zoe en festivales, Zoe en el estudio, Zoe con un cóctel al atardecer. Animada, enérgica, libre. Tan diferente de Lilith, con su vida tranquila y comedida. Desplazándose por la cinta, Lilith se fijó en una foto que le hizo contener la respiración. Una foto de grupo del equipo de Echelon Games en algún evento corporativo. Garrett estaba de pie junto a Zoe, con el brazo alrededor de su cintura, un poco más abajo de lo que sería apropiado para compañeros de trabajo. A juzgar por la fecha, la foto había sido tomada hacía 4 meses. Lilith cerró el portátil y se llevó los dedos a la sien. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero las pruebas se iban sumando hasta formar una imagen desagradable. Garrett regresó a última hora de la tarde, oliendo a vino y a la misma colonia extranjera. Estaba animado, sus ojos brillaban con un entusiasmo que Lilith no había visto en mucho tiempo. «¿Qué tal el día?», le preguntó, tratando de sonar despreocupada. «Productivo», sonrió Garrett. «Mi equipo y yo estuvimos trabajando en los últimos detalles del diseño del antagonista principal. A Zoe se le ocurrió un concepto increíble que cambia toda la dinámica del juego.
¿Soy? Lilith pronunció el nombre con cuidado, como si lo estuviera saboreando. Sí, nuestra artista conceptual. Ya te he hablado de ella. No mucho, dijo Lilith. Háblame más de ella. Garrett dudó un momento. Bueno, tiene talento. Vino de Neo Vision y aportó una nueva perspectiva al proyecto. Tiene un enfoque poco convencional del diseño de personajes. Lilith asintió, observando cómo Garrett evitaba cualquier detalle personal. «Habéis comido juntos hoy, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Garrett se puso tenso. «¿Cómo lo sabes?». «Llamé a tu despacho. Quería recordarte la reunión con el contratista de la semana que viene». La mentira le resultó sorprendentemente fácil a Lilith. «Ah, sí. Estábamos hablando del trabajo». Garrett cogió una manzana del jarrón y empezó a pulirla nerviosamente contra su camisa. A Zoe le apasiona el proyecto, y su hora de comer siempre se convierte en una sesión de brainstorming. «Ya veo», sonrió Lilith, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Espero que tu teléfono estuviera en modo silencio por cortesía y no porque no quisieras que interrumpiera tu lluvia de ideas». Garrett la miró con una sombra de culpa y fastidio al mismo tiempo. «Lil, ¿qué está pasando? ¿Desde cuándo espías mis almuerzos? Desde que empezaste a llegar a casa oliendo a perfume ajeno, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas». Garrett se sonrojó. «Eso es ridículo. Trabajamos en espacios reducidos, la gente se choca, se relaciona íntimamente. Por supuesto que los olores pueden transmitirse». «Por supuesto», asintió Lilith con demasiada rapidez. «Es que tengo demasiado trabajo, un proyecto complejo, un cliente exigente. No quería una confrontación, no ahora, cuando solo tenía sospechas, no certezas». Garrett parecía aliviado por su retirada. «Tienes razón. Los dos estamos cansados». Se acercó y la abrazó. «Descansemos esta noche. ¿Vemos algo?». Lilith asintió, dejando que la abrazara, pero sintiendo que un muro invisible crecía entre ellos. No pudo evitar notar que su abrazo era breve, casi formal. Más tarde, cuando Garrett se quedó dormido frente al televisor, su teléfono volvió a vibrar. Lilith, venciendo su resistencia interior, lo cogió de la mesa. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje de Zoe. «Hoy ha sido mágico. No puedo esperar a mañana. Te quiero». Lilith volvió a colgar el teléfono en silencio. No sentía rabia ni histeria, solo un extraño entumecimiento, como si una parte de ella ya lo supiera y hubiera estado esperando este momento. Miró fijamente a su marido dormido, su compañero durante 12 años, el padre en el que nunca se había convertido, el hombre al que una vez había amado tanto que el dolor le había parecido imposible. Y ahora ese dolor estaba aquí, silencioso y ardiente como el hielo en su piel. Lilith subió a su dormitorio y empezó a revisar las cosas de su armario, como una máquina. No sabía lo que buscaba hasta que sus dedos dieron con una cajita de terciopelo. Dentro había una alianza antigua, con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes, una reliquia de la familia Morrow, transmitida a Garrett por su abuela. «Esto debería pertenecer a la mujer que pasará a formar parte de nuestra familia», había dicho la anciana, poniendo la caja en manos de Lilith poco antes de morir. Lilith deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, igual que 12 años atrás. La piedra verde captó la luz de la lámpara, brillando como si estuviera viva. El anillo era un símbolo de la promesa que ahora yacía rota a sus pies. Pero el objeto en sí permanecía intacto, hermoso, precioso, lleno de historia, como ella misma. Por primera vez en este largo día, Lilith sintió algo más que entumecimiento, determinación. No sabía qué haría a continuación, pero estaba segura de una cosa: no sería la víctima de esta historia, sería su autora. La mañana encontró a Lilith sentada a la mesa de la cocina con una taza de té frío. No había podido dormir tras el descubrimiento de la noche anterior.
cansada de fingir que dormía junto a su marido. Salió silenciosamente del dormitorio al amanecer, dejando a Garrett roncando en la cama. «Te quiero». Esas dos palabras, escritas por un desconocido a su marido, seguían latiendo en la mente de Lilith. No se trataba de una simple aventura, sino de algo serio, algo profundo, algo que amenazaba con destruir los cimientos de su vida. Garrett bajó las escaleras hacia las 8, recién afeitado y alerta. No había rastro de culpa o preocupación en su rostro, solo la habitual concentración matutina de un hombre mentalmente absorto en asuntos de trabajo. «Buenos días», le besó la coronilla mientras caminaba junto a ella hacia la cafetera. «Te has levantado temprano». «No he dormido», respondió Lilith brevemente, observando su reacción. Él se limitó a asentir, sin preguntar el motivo de su insomnio. Antes habría estado alerta, habría empezado a averiguar qué preocupaba a su mujer. Ahora sus pensamientos estaban claramente lejos. «Hoy voy a llegar tarde», dijo Garrett, preparando café. «Pruebas previas al lanzamiento, quizá incluso pase la noche en la oficina». «Claro». Lilith dio un sorbo a su taza. «Haz lo que tengas que hacer». Garrett le dirigió una rápida mirada, como sorprendido por su tranquilidad. «¿Estás segura de que todo va bien?» «Por supuesto», sonrió Lilith. «Yo también tengo mucho trabajo. Hay que terminar el proyecto del parque de Meridian Plaza». Garrett asintió, claramente aliviado de no tener que mantener una conversación difícil. «Estupendo. Nos vemos esta noche, entonces. O hasta mañana». Se marchó, olvidándose de darle un beso de despedida, otra pequeña fisura en su ritual diario que Lilith añadió a su lista mental. Permaneció sentada otros 20 minutos después de que él se marchara, escuchando el vacío de la casa. Durante 12 años habían vivido juntos entre estas paredes, y ahora se sentía como una extraña aquí, como si la verdadera dueña de la casa, aquella cuyo nombre hacía que a Garrett se le iluminaran los ojos, estuviera en algún lugar ahí fuera, más allá. La solución llegó de repente. Lilith sacó su portátil y volvió a abrir el perfil de Zoe Valentine. Tenía que averiguar con quién estaba tratando. No era un impulso emocional, sino un movimiento práctico. Si iba a tener que luchar por su matrimonio o decidir si merecía la pena, tenía que entender a su oponente. Las redes sociales de Zoe resultaron ser un verdadero tesoro de información. La chica no se cortaba a la hora de compartir los detalles de su vida con sus seguidores que, como pudo comprobar Lilith, eran bastantes, más de 20,000. Lilith creó una cuenta falsa y se sumergió en el estudio de las publicaciones de Zoe durante el último año. Poco a poco surgió el retrato de una joven con talento, ambiciosa y, lo que es más importante, completamente distinta a sí misma. Zoe Valentine creció en una pequeña ciudad de Arizona, en el seno de una familia de una maestra de escuela y un mecánico. A menudo publicaba fotos nostálgicas de su infancia con leyendas sobre cómo soñaba con escapar de su vida provinciana. A juzgar por sus publicaciones, sus padres no apoyaban sus esfuerzos creativos, pues consideraban el arte una pérdida de tiempo. Mi padre volvió a preguntarme cuándo conseguiría un trabajo de verdad. 10 años en la industria, 3 grandes lanzamientos, y sigo demostrando que mi arte tiene valor. Esta entrada, fechada en las pasadas Navidades, hizo que Lilith sintiera una inesperada punzada de simpatía. Sus propios padres siempre la habían apoyado en su elección de profesión, orgullosos de sus logros. ¿Cómo sería tener que demostrar constantemente su valía a las personas más cercanas a ella? La carrera de Zoe parecía impresionante. Empezó en un estudio independiente poco conocido y fue ascendiendo rápidamente, trabajando en proyectos cada vez más grandes. Los mensajes dejaban entrever que el camino no siempre había sido fácil, especialmente para una mujer en una industria predominantemente masculina. Hoy en el meeting me han vuelto a interrumpir 5 veces antes de que pudiera terminar mi frase.
Cansada de que me recuerden que tengo 2 títulos y 6 años de experiencia en la industria. #Women with Game Dev. La vida personal de Zoe, por lo que Lilith podía contar, era tumultuosa e inestable. Unas cuantas menciones a rupturas, unas cuantas insinuaciones de relaciones tóxicas y hombres que no están preparados para sentimientos reales. En un post de hace un año, Zoe escribió: "Resuelto, no más chicos, solo hombres que saben lo que quieren y están dispuestos a luchar por ello. La vida es demasiado corta para la incertidumbre". Lilith sonrió amargamente. Garrett parecía encajar en sus nuevas normas, un hombre que sabía lo que quería. Lástima que ya estuviera casado. Profundizando en su investigación, Lilith navegó hasta un foro profesional para desarrolladores de juegos, donde encontró varias discusiones relacionadas con Zoe. La chica era un miembro activo de la comunidad y a menudo compartía su trabajo y consejos para aspirantes a artistas. Sus comentarios eran ingeniosos, a veces cortantes, pero siempre profesionales. En uno de los temas se hablaba de un conflicto en el estudio Neovision, el anterior lugar de trabajo de Zoe. Alguien mencionó su nombre en el contexto del escándalo. "He oído que Valentine se fue por una aventura con un director creativo casado que acabó en desastre". La respuesta de Zoe fue breve y fría: "Prefiero no hablar de cotilleos. Mi trabajo habla por sí mismo". Lilith enarcó las cejas. Era un detalle interesante. Al parecer, Garrett no era el primer hombre casado que seguía la pista de Zoe. Lilith pasó las 2 horas siguientes investigando páginas web profesionales, blogs y foros. Poco a poco fue componiendo un mosaico, uniendo las menciones dispersas de Zoe Valentine en una imagen coherente. La chica tenía fama de ser una empleada con talento pero difícil. Algunos admiraban su actitud intransigente en el trabajo, otros se quejaban de su arrogancia e intransigencia. Había varias referencias a su capacidad para encandilar a las personas adecuadas y establecer relaciones estratégicas. Un artículo de una revista del sector publicado hace año y medio era especialmente interesante. En él se describía el equipo que trabajaba en Chimera, Forgotten Worlds, un proyecto que valió a Neovision un prestigioso premio. Se mencionaba a Zoe como una estrella emergente del arte conceptual, cuyos innovadores diseños cambiaron el lenguaje visual del juego. El artículo iba acompañado de una foto de grupo del equipo, en la que aparecía Zoe junto al director creativo, un hombre atractivo de unos 40 años, con un anillo de casado en el dedo. Lilith amplió la foto, estudiando sus poses, sus expresiones faciales. No era nada obvio, pero algo en la forma en que estaban, un poco más cerca que el resto del equipo, le recordó una foto reciente de Zoe con Garrett. Al mediodía, Lilith se sentía emocionalmente agotada. Cerró el portátil y se acercó a la ventana, contemplando su jardín cuidadosamente planificado. Era extraño cómo el orden del mundo exterior contrastaba con el caos de su alma. El teléfono sonó y la sacó de sus cavilaciones. El nombre de Brianna, su íntima amiga y colega, apareció en la pantalla. «Hola, qué raro que no estés en el trabajo», sonó la enérgica voz de Brianna. «Ha llamado un cliente de Meridian Plaza preguntando por un plazo». «Hoy trabajo desde casa», contestó Lilith, intentando sonar normal. «Dile que el proyecto estará listo el miércoles, como acordamos». «¿Va todo bien?». Brianna siempre era sensible a los estados de ánimo de su amiga. Su voz sonaba tensa. Lilith hizo una pausa. Quería hablar, compartir su descubrimiento, pero algo se lo impedía. Tal vez fuera el miedo a que las sospechas que había expresado se convirtieran en la última realidad. «Estoy cansada», respondió finalmente. «Escucha, ¿qué sabes de Echelon Games? Más concretamente, ¿sobre la gente que trabaja allí?». «No mucho», dijo Brianna pensativa. «Sé que hacen juegos geniales. ¿Por qué?».
Estoy pensando en ofrecerles una consultoría de paisajismo para sus mundos virtuales. Mintió Lilith, sorprendida de lo fácil que le resultaba mentir ahora. Quería saber quién era la mejor persona con la que contactar. Oh, bueno, además de tu marido, quieres decir. Brianna se echó a reír. Espera, déjame pensar. Tengo un primo que trabajó con ellos en los efectos de sonido de un proyecto anterior. Podría preguntarle. Sería estupendo, dijo Lilith. Me interesan sobre todo los creativos, los que trabajan en los efectos visuales. Ya veo. Por cierto, Jason y yo iremos a un nuevo restaurante tailandés el viernes. ¿Te unirás a Garrett? Está muy ocupado antes del estreno. Lilith sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Quizá en otra ocasión. Después de la llamada, Lilith volvió a su portátil. No era solo Zoe lo que le interesaba ahora, sino la empresa en su conjunto. Encontró varios artículos sobre Echelon Games. Estudió el sitio web y vio entrevistas con el fundador y director ejecutivo, Bruce Hampton. Hampton era una figura pintoresca, un antiguo programador que había fundado el estudio hacía 15 años y lo había convertido en uno de los líderes del sector. A juzgar por las entrevistas, era un conservador de la vieja escuela que valoraba la profesionalidad y la reputación por encima del beneficio a corto plazo. No tolero el drama dentro de un equipo, dijo en una entrevista. Ya hay suficientes escándalos en la industria del videojuego. Echelon Games es una familia de profesionales, no un reality show con intrigas y romances. Lilith tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativa. Me pregunto si Bruce Hampton sabía lo que estaba pasando entre su mejor programador y la nueva artista, y cómo reaccionaría si se enterara. Una hora más tarde, Brianna envió un mensaje de texto. Mi primo dice que el equipo creativo de Echelon es increíble. Mencionó a una artista nueva, Zoe algo. Dice que tiene mucho talento pero una personalidad complicada. Supuestamente estuvo involucrada en algún tipo de escándalo en su último trabajo, pero no conoce los detalles. Lilith dio las gracias a su amiga, sintiendo que sus sospechas recibían una nueva confirmación. Era hora de pasar de la recopilación pasiva de información a la acción activa. Abrió un mapa y trazó una ruta hasta la oficina de Echelon Games, situada en el centro de negocios de la ciudad, a 30 minutos en coche de su casa. Lilith se puso el estricto traje de negocios que solía llevar a las reuniones con los clientes, cogió las llaves del coche y se dirigió decidida hacia la puerta. Por el camino, meditó su plan. Un enfrentamiento directo con Zoe o Garrett le parecía prematuro. Aún no tenía pruebas al 100% de la aventura, solo textos y fotos sospechosos. Además, no estaba preparada para la tormenta emocional que inevitablemente seguiría a una conversación así. No, ahora necesitaba verlos juntos con sus propios ojos, ver hasta dónde llegaba su relación, y lo más importante, decidir por sí misma si valía la pena luchar por este matrimonio o si era hora de dejarlo ir. La oficina de Echelon Games estaba situada en las 5 últimas plantas de un moderno edificio de cristal. Lilith aparcó en una calle cercana y se sentó en el coche un rato, recobrando la cordura. El reloj marcaba las 2 de la tarde. La hora de comer ya habría pasado, y lo más probable era que Garrett estuviera en el lugar. En el vestíbulo del edificio, Lilith se acercó al mostrador de seguridad. «Buenas tardes, vengo a ver a mi marido», le sonrió al joven guardia. «Garrett Morrow, Echelon Games». «Por supuesto, señora». El guardia comprobó el sistema. «El señor Morrow está en su sitio. Puedo llamarle y avisarle de que estás aquí». «No, quiero darle una sorpresa». Lilith se apoyó ligeramente en el mostrador bajando la voz. «Esta noche es el aniversario de nuestra primera cita». El guardia sonrió, claramente conmovido por su romanticismo. «Ya veo. Echelon está en las plantas 22 a 26. Necesitará el 24, desarrollo. Muchas gracias».
Lilith le dedicó una sonrisa de agradecimiento y se dirigió a los ascensores. Mientras subía, sintió que el corazón le latía cada vez más deprisa. ¿Y si Garrett la veía? ¿Qué le diría? Las excusas de que se le había olvidado la comida o los papeles parecían poco convincentes. El ascensor se abrió en el piso 24. La espaciosa sala con ventanas panorámicas estaba dividida en zonas de trabajo con ordenadores y tabletas gráficas. Por todas partes colgaban dibujos conceptuales y diagramas de juego. En la esquina más alejada había varias salas de reuniones acristaladas. Lilith se movió con cautela a lo largo de la pared, intentando pasar desapercibida. La oficina estaba llena de gente, algunos trabajando con los ordenadores, otros reunidos en pequeños grupos, discutiendo algo mientras tomaban una taza de café. Vio a Garrett casi de inmediato. Estaba sentado en una de las salas de reuniones con varios colegas, gesticulando sobre unos documentos. Incluso a través del cristal, Lilith pudo ver su entusiasmo, la misma expresión en el rostro que una vez había estado reservada para ella cuando compartía sus ideas y sueños. Sentada a su lado había una mujer de pelo platino, Zoe. En persona parecía aún más impresionante que en las fotos. Brillante, enérgica, con gestos expresivos. Estaba explicando algo, dibujando en una tableta, y todos los presentes, incluido Garrett, la miraban con admiración. Lilith sintió una punzada de dolor. No se trataba solo del aspecto de Zoe, aunque sin duda era una mujer hermosa. Se trataba de la forma en que Garrett la miraba, con el mismo embeleso y admiración que una vez habían formado parte de su relación. Al parecer, la reunión estaba llegando a su fin. La gente empezó a recoger sus papeles y a abandonar la sala de reuniones. Lilith se retiró rápidamente detrás de un pilar, sin dejar de observar. Garrett y Zoe eran los últimos que quedaban en la sala. Cuando la puerta se cerró tras sus colegas, Zoe tocó ligeramente el brazo de Garrett, un gesto demasiado íntimo para una relación de trabajo. Hablaron en voz baja sobre algo, estando más juntos de lo necesario. Lilith sacó su teléfono y, asegurándose de que no la veían, empezó a grabar. En el vídeo se veía claramente cómo Zoe se inclinaba hacia Garrett, le susurraba algo al oído y él le devolvía la sonrisa con esa sonrisa especial que Lilith había considerado una vez su privilegio personal. Entonces Zoe apartó la mirada de repente, como si percibiera la mirada de otra persona. Lilith apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de una columna. Tenía el corazón acelerado y la boca seca. Se sentía ridícula, la esposa espía de un thriller barato, pero la humillación era el mal menor comparado con lo desconocido. Tras esperar unos minutos, Lilith se asomó con cautela. La sala de reuniones estaba vacía. Rápidamente echó un vistazo a la oficina y vio a Garrett volviendo a su puesto de trabajo. Zoe estaba junto a la ventana con un hombre trajeado, al parecer uno de los ejecutivos. Lilith decidió que ya había visto suficiente. Se dirigió a los ascensores, tratando de mantenerse alejada de la zona de trabajo de Garrett. Ya en el ascensor, se permitió respirar hondo, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas se transformaba en claridad de pensamiento. Una vez en la cabina, Lilith comprobó la grabación resultante. El vídeo no era perfecto, un poco movido, grabado desde lejos, pero mostraba claramente la cercanía entre Garrett y Zoe, sus miradas, sus caricias. No era la prueba absoluta de un romance, pero sí lo suficiente para confirmar sus sospechas. Lilith se recostó en su asiento, sintiéndose de repente extrañamente tranquila. Lo peor, la incertidumbre, había quedado atrás. Ahora sabía a qué se enfrentaba. De camino a casa, Lilith se detuvo en su cafetería favorita. Sentada junto a la ventana con una taza de café con leche caliente, consideró sus opciones. ¿Montar un escándalo? ¿Hacer las maletas en silencio y marcharse? ¿Intentar salvar el matrimonio? De repente sonó el teléfono. Era un número desconocido. ¿Diga? Lilith contestó con cautela.
Buenas tardes, dijo una agradable voz femenina. Es Lilith Morrow. Me llamo Diane Ross. Soy la secretaria del señor Hampton en Echelon Gaming. Lilith se enderezó, sorprendida por la llamada. Sí, soy yo. El señor Hampton quiere invitarte a la fiesta de presentación del nuevo juego de Echelon Chronicles. El evento tendrá lugar este viernes en el Hotel Grandiosa. Su marido, como uno de los desarrolladores clave, ya ha confirmado su asistencia y al señor Hampton le encantaría tenerla como acompañante. Lilith dudó en responder. Los eventos corporativos de este tipo siempre eran un fastidio para ella. Demasiados desconocidos, demasiada charla sobre cosas que no entendía. El año pasado incluso se había perdido la fiesta de Navidad de la empresa, alegando un resfriado. Pero ahora la situación era diferente. Esta fiesta podría ser la oportunidad perfecta para ver a Garrett y Zoe en un ambiente informal, para verlos interactuar. Por supuesto, me encantaría ir, respondió Lilith. Gracias por la invitación. De nada. La voz de la secretaria era claramente de alivio. El acto empieza a las 7 de la tarde. Habrá un buffet y una presentación del juego. Después de la llamada, Lilith terminó su café, sintiendo que un plan se formaba en su cabeza. El viernes. Solo 3 días para prepararse. No estaba segura de para qué se preparaba exactamente, luchar por su matrimonio o acabar con él honorablemente, pero estaba decidida a afrontar la situación con todo lo que tenía. En casa, Lilith abrió su armario y revisó sus vestidos. Necesitaba algo especial para la fiesta, nada llamativo, pero memorable. Sus ojos se posaron en el vestido esmeralda oscuro que había comprado para la recaudación de fondos del año anterior, pero que nunca se había puesto. El color armonizaba perfectamente con su anillo de compromiso, el de esmeralda y diamantes, una reliquia de la familia Morrow. Lilith se probó el anillo, que rara vez llevaba últimamente, prefiriendo una sencilla alianza de oro. Ahora le parecía simbólico, no solo una joya, sino un recordatorio de que tenía derecho al respeto y la honestidad. Por la noche, Garrett la llamó para comunicarle que pasaría la noche en la oficina. Errores críticos antes del lanzamiento, explicó. Hay que arreglarlo cuanto antes. Por supuesto, respondió Lilith con calma. Por cierto, me han llamado de tu empresa para invitarme a la fiesta del viernes. La breve pausa al otro lado fue casi imperceptible, pero Lilith la notó. Ah, sí, la presentación de Crónicas. ¿Quieres ir? No suelen gustarte mucho estos eventos. Esta vez sí, dijo Lilith con firmeza. Es un momento importante para ti, para toda la empresa. Estaré encantada de apoyarlo. Eso es estupendo. La voz de Garrett sonaba extrañamente tensa. Entonces te veré allí. Tengo que estar allí antes, así que puede que tengas que venir tú. No hay problema. Yo puedo encargarme. Después de la llamada, Lilith se sentó en el borde de la cama durante un largo rato, pensando. Casi podía sentir físicamente cómo su matrimonio, que últimamente parecía tan sólido, se desmoronaba entre sus manos. 12 años de vida en común, miles de momentos compartidos, desde viajes hasta tranquilas veladas con libros junto a la chimenea, parecían ahora una ilusión construida sobre arena. Pero la amargura y el dolor estaban siendo sustituidos por determinación. Si Garrett y Zoe pensaban que ella sufriría en silencio al margen, estaban muy equivocados. Lilith Morrow no era una víctima, era una mujer que sabía lo que valía. Y en la próxima fiesta, todo el mundo lo sabría. Mientras se dormía en su cama vacía, Lilith pensó en el viernes, imaginando diferentes escenarios. No sabía cómo acabaría la historia, pero estaba segura de una cosa: el final sería a su manera. El Hotel Grandiosa brillaba con sus luces, destacando entre los demás edificios del paisaje urbano nocturno. Lilith aparcó el coche y se quedó quieta un momento, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. El vestido esmeralda acentuaba perfectamente su figura y las delicadas joyas completaban la imagen de refinada elegancia.
La pieza central de su atuendo era, por supuesto, su anillo de compromiso de esmeralda, que Lilith había llevado hoy deliberadamente para recordarse a sí misma y a todos los demás su estatus. Había pasado los 3 últimos días preparándose para esta velada, no solo emocionalmente, sino en la práctica. Había estudiado los perfiles de los principales empleados de Echelon Games, aprendido los conceptos básicos de su nuevo juego e incluso había visto algunas entrevistas con Bruce Hampton para comprender mejor el ambiente de la empresa. Lilith ya no se sentía como una intrusa invadiendo territorio ajeno. Era la esposa de uno de los mejores desarrolladores y hoy se proponía desempeñar ese papel a la perfección. Garrett, como había avisado, se marchó temprano por la mañana, citando los preparativos para una presentación. Parecía nervioso, evitaba mirarla a los ojos y su beso de despedida fue casi ingrávido. Lilith lo notó dudar en la puerta como si quisiera decir algo, pero finalmente se marchó, dejándolo caer. «Te veré esta noche». Acercándose ya a la entrada del hotel, Lilith respiró hondo, haciendo acopio de ingenio. En el interior la recibió un elegante vestíbulo con techos altos y columnas de mármol. Unos carteles con el logotipo de Echelon Gaming y el nombre de su nuevo juego, Echo Chronicles, conducían a los ascensores. Una vez arriba, Lilith se encontró en un espacioso loft con ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de la ciudad por la noche. La sala ya estaba llena de gente, hombres trajeados y mujeres vestidas de noche. En el centro de la sala había un bar, y a lo largo de las paredes había pantallas que mostraban escenas de juegos. Lilith vio a Garrett de pie en un círculo de colegas, gesticulando animadamente. A su lado, como era de esperar, estaba Zoe, vestida con un espectacular vestido rojo con la espalda descubierta. No se tocaban, mantenían una distancia profesional, pero Lilith podía ver la conexión invisible que existía entre ellos, en la forma en que sus gestos se sincronizaban, la forma en que intercambiaban miradas furtivas. «Señora Morrow», se oyó una voz a su lado. Lilith se volvió y vio a un hombre alto y canoso, de mirada dominante y postura segura. «Bruce Hampton», se presentó tendiéndole la mano. «Es un placer conocerte por fin. Garrett me había hablado mucho de su talentosa esposa». Lilith sonrió cálidamente, estrechándole la mano. «Es un placer conocerle, señor Hampton. Gracias por la invitación». «Por favor, solo Bruce. Aquí no somos muy formales», señaló a un camarero con champán. «Garrett es uno de nuestros empleados clave. Sin él, las crónicas no sería lo que es hoy. Le apasiona este proyecto», asintió Lilith, aceptando su copa. «Ha estado viviendo prácticamente del trabajo durante los últimos meses». «Sí, la fase final del desarrollo siempre es así». Bruce hizo una pausa, estudiando su rostro con detenimiento. «Sabes, es extraño que no nos hayamos conocido antes. Garrett siempre encontraba motivos para venir solo a los actos de empresa». «Tengo una agenda muy apretada», replicó Lilith con diplomacia. «Proyectos, clientes, pero hoy no podía faltar a un evento tan importante». Bruce asintió, aunque había un destello de comprensión en su mirada, como si viera más de lo que ella decía. «Deja que te presente a algunos miembros de nuestro equipo», le ofreció. Lilith pasó la siguiente media hora yendo de grupo en grupo, conociendo a los colegas de Garrett. Todos se mostraron amables, y muchos expresaron su sorpresa por conocer por fin a la legendaria señora Morrow, de la que tanto habían oído hablar. Lilith notó que la mayoría de las mujeres la miraban con indisimulada curiosidad, como si estuvieran evaluando a su rival. Mientras tanto, no perdía de vista a Garrett y Zoe. Seguían sin acercarse más de lo necesario, pero Lilith notó que Zoe la observaba con el rabillo del ojo, estudiándola, evaluándola. Garrett, mientras tanto, parecía evitar por completo mirar en su dirección, completamente absorto en discutir detalles técnicos con los inversores. Finalmente, Bruce Hampton subió al pequeño escenario y pidió atención. Comenzaba la parte oficial de la velada.
La presentación del juego. Lilith encontró un asiento contra la pared, desde donde se veía claramente toda la sala. Sacó su teléfono, aparentemente para comprobar los mensajes, pero en realidad encendió su cámara, lista para grabar. Señoras y señores, empezó Bruce, hoy es un día excepcional para Echelon Games. Presentamos un proyecto en el que hemos estado trabajando durante los 2 últimos años, invirtiendo no solo fondos y tecnología, sino también nuestros corazones. Mientras hablaba, Lilith notó que Zoe se acercaba lentamente a Garrett. Ahora estaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero su cercanía era evidente. Lilith apuntó discretamente la cámara de su teléfono en su dirección. Después de Bruce, Garrett subió al escenario. Habló de las innovaciones técnicas del juego, del nuevo motor, de la física del mundo virtual. Lilith conocía su imagen, un profesional entusiasta y apasionado, completamente absorto en su trabajo. En otro tiempo, había sido esa pasión la que la había atraído hacia él. Al final de su discurso, Garrett mencionó de repente a Zoe. Y un agradecimiento especial a nuestra artista conceptual, Zoe Valentine, cuya visión dio vida a nuestro mundo. Zoe, ¿podrías acompañarme al escenario? Zoe subió los escalones con elegancia. Bajo los focos, su vestido parecía aún más colorido y su pelo platino brillaba como un halo. Habló del concepto artístico del juego, de cómo se creó el estilo visual, de cómo se elaboraron los personajes. Lilith no pudo evitar admitirlo. La chica tenía talento y era encantadora. Cuando terminó la parte oficial, los invitados volvieron al buffet y a la conversación informal. Lilith observó cómo Zoe, rodeada de atenciones tras la actuación, tomaba cada vez con más frecuencia una copa de champán. Después de la tercera copa, sus movimientos se volvieron más libres, su risa más sonora, sus gestos más amplios. Garrett, al darse cuenta de ello, había intentado varias veces frenar discretamente su consumo de alcohol. Lilith le había visto distraerla de las bandejas de bebidas y ofrecerle agua, pero Zoe parecía estar disfrutando de la velada e ignoró sus intentos. ¿Puedo acompañarla?, sonó una voz a espaldas de Lilith. Se dio la vuelta y vio a Zoe con 2 copas de champán en la mano. Sus ojos azules brillaban y una sonrisa ligeramente desafiante jugueteaba en sus labios. «Por supuesto», respondió Lilith con calma, aceptando la copa que le ofrecían. «Por fin nos conocemos en persona». Zoe la miró con aprecio. «Garrett me ha hablado mucho de ti». «Es curioso», sonrió Lilith, «pero no mucho sobre ti». Algo brilló en los ojos de Zoe, sorpresa, tal vez incluso una pizca de resentimiento, pero enseguida recuperó la compostura. Los hombres, hizo un leve gesto con la mano. Nunca les hablan a sus mujeres del trabajo. Es demasiado aburrido, ¿no? Mi marido suele contármelo todo, señaló Lilith. Al menos solía hacerlo. Hubo una breve y tensa pausa. Zoe bebió un sorbo de champán, considerando claramente su respuesta. Tu trabajo debe de ser muy interesante, cambió de tema. Garrett dijo que te dedicabas ¿jardinería? Soy paisajista, corrigió Lilith. Creo jardines, parques, espacios verdes para entornos urbanos. Eso suena bien, dijo Zoe con una ligera condescendencia en la voz. Es cosa tan terrenal, no como nosotros, que creamos mundos virtuales enteros. Lilith sintió una punzada de irritación, pero mantuvo la calma. En eso nos parecemos. Tú y yo creamos espacios en los que la gente quiere estar. La única diferencia es que mis creaciones son reales, puedes tocarlas, oler su aroma. Hizo una pausa. Existen independientemente de la electricidad y los ordenadores. Zoe entornó ligeramente los ojos, captando la insinuación implícita. Nuestros mundos no se desvanecen con el invierno, replicó, y no requieren un aseo constante para mantenerse atractivos. Lilith se dio cuenta de que hacía tiempo que la conversación había dejado de girar en torno al trabajo.
Cada frase era un comentario encubierto sobre su relación con Garrett. «Sabes, hay un principio en mi profesión», dijo Lilith lentamente, haciendo girar el vaso entre sus dedos. «Nunca intentes cultivar plantas donde no arraigarán de forma natural. Solo conduce a la frustración y al despilfarro de recursos. Y en mi profesión», se acercó Zoe, «no nos limitamos a las condiciones ambientales. Si un artista ve que hay que cambiar un personaje o un paisaje, simplemente lo vuelve a dibujar. Crea una versión nueva y mejor». Lilith se dio cuenta de que Garrett los observaba desde lejos, claramente perturbado por su conversación. Le sonrió y levantó ligeramente la copa como para saludarle. Esta simple acción le hizo palidecer. Zoe, al darse cuenta de este intercambio de gestos, frunció el ceño. «Debe de ser duro vivir con alguien que está tan poco en casa», dijo con fingida simpatía. «Garrett trabaja mucho. Casi todos nuestros fines de semana los pasamos en el proyecto». «¿Nuestros fines de semana?», preguntó Lilith enarcando una ceja. «Los fines de semana del equipo, claro», corrigió Zoe rápidamente. «Todo el equipo creativo trabajó horas extras». «Por supuesto», asintió Lilith. «La confianza es lo más importante en una relación duradera, sobre todo cuando uno de los socios suele estar ausente. La confianza y mantener el ritmo». Zoe bebió otro sorbo. «A veces la gente simplemente supera sus antiguas relaciones, encuentran a alguien que entiende mejor sus nuevas necesidades». Lilith sintió que su paciencia se agotaba. Aquella joven no solo estaba insinuando su relación con Garrett, sino que casi alardeaba de ello. «Es un error muy común», dijo Lilith, manteniendo la voz firme, «sobre todo entre personas con poca experiencia vital. A menudo se confunde la novedad con la profundidad, pero tarde o temprano las máscaras caen y la realidad, con todas sus complejidades e imperfecciones, permanece». Las mejillas de Zoe se sonrojan, ya sea por el champán o por el insulto apenas velado. «Y es otro error aferrarse a una relación que hace tiempo que está agotada», dijo secamente. «Pensar que el estatus y la historia son más importantes que la verdadera pasión y el entendimiento. ¿Qué sabes tú de mi matrimonio?», preguntó Lilith en voz baja, mirando a Zoe directamente a los ojos. Zoe vaciló, mostrándose insegura por primera vez en toda la conversación. «Solo lo que Garrett me contó», dijo finalmente. «Me dijo que estabais distanciados, que teníais intereses y prioridades diferentes». «¿En serio?», Lilith arqueó una ceja. «¿Cuándo te dijo tanto? ¿En las reuniones de trabajo? ¿En las pausas para comer?». Zoe dejó el vaso vacío en la bandeja de un camarero que pasaba y cogió uno nuevo. Lilith se dio cuenta de que el alcohol empezaba a tener un efecto grave en la chica. Sus movimientos eran menos coordinados y el filtro entre los pensamientos y las palabras parecía cada vez más fino. «Entre personas que se entienden de verdad, no hay horario para conversaciones francas», dijo Zoe. «¿Qué otra cosa entre vosotros dos no tiene horario?», preguntó Lilith en voz baja pero con firmeza. Zoe sonrió, dejando de fingir. «¿De verdad quieres saberlo?». Se inclinó más hacia ella. «¿Alguna vez lo ha intentado contigo?». «Lilith». Garrett apareció de repente a su lado, con cara de pánico mal disimulado. «Veo que Zoe y tú ya os conocéis». «Oh, sí», asintió Lilith. «Estamos teniendo una muy informativa conversación». «Garrett, cariño». Zoe le puso la mano en el hombro mirando a Lilith desafiante. «Le estaba diciendo a tu mujer lo mucho que aprecio tu liderazgo en el proyecto». Lilith notó que Garrett se apartaba sutilmente del tacto de Zoe, lanzando una rápida mirada a su alrededor, comprobando si alguien se había dado cuenta. «El señor Hampton te busca, Zoe», dijo con presión. «Algo sobre una reunión con los inversores». «Entonces debería irme». Zoe se enderezó, balanceándose ligeramente. «Ha sido interesante conocerla, señora Morrow». Se alejó,
abriéndose paso entre la multitud con deliberada elegancia, aunque Lilith notó que rozaba ligeramente la mesa de bebidas. «Lilith», empezó Garrett, en cuanto Zoe se hubo alejado lo suficiente, «lo que sea que haya dicho...» «Ahora no». Lilith levantó la mano, deteniéndolo. «Hay demasiada gente aquí para la conversación que necesitamos tener». Garrett parecía culpable y preocupado al mismo tiempo. «Que sepas que no todo es como...» «He dicho que ahora no», repitió Lilith con más firmeza. «Hoy es tu gran día, disfrútalo». Con esas palabras se marchó, dejando a Garrett de pie, solo, con una expresión de confusión en el rostro. Lilith pasó la hora siguiente circulando por la sala, conversando cortésmente con los invitados y observando discretamente a Zoe y Garrett. Vio que se evitaban el uno al otro, que Garrett de vez en cuando le lanzaba miradas preocupadas y que Zoe seguía bebiendo, cada vez más relajada. En un momento dado, Lilith se dio cuenta de que Bruce Hampton se había llevado a Zoe aparte y le estaba dando una seria reprimenda. Ella asintió, pero su postura era de desafío más que de sumisión. La velada tocaba a su fin. Los invitados empezaban a marcharse, solo quedaba el personal de la empresa y algunos de los socios más importantes. Lilith decidió que era hora de marcharse. Ya había visto suficiente para confirmar sus sospechas. Pero antes de que pudiera encontrar a Garrett para despedirse, una escena en el bar llamó su atención. Zoe, claramente ebria, estaba de pie apoyada en la barra, hablando en voz alta con dos colegas masculinos. Cuando vio acercarse a Lilith, se detuvo y sonrió, una sonrisa poco amable, casi depredadora. «Ahí estaba», exclamó Zoe con un gesto de la mano. «La esposa del año, tan perfecta, tan paciente». Los hombres se miraron, claramente incómodos. Uno de ellos intentó apartar a Zoe, pero ella se sacudió la mano. «Sabéis», continuó Zoe dirigiéndose a todos los presentes, «siempre me han sorprendido las mujeres que hacen la vista gorda ante lo evidente. Fingen que todo va bien cuando sus maridos son...» «Zoe», la interrumpió Lilith con calma, «creo que será mejor que pares». «¿O qué?». Zoe se enderezó mirándola desafiante. ¿Tenía miedo de oír la verdad? Garrett se acercaba a ellas rápidamente, con un rostro mezcla de ira y pánico. Lilith veía que la situación estaba a punto de descontrolarse y convertirse en un escándalo público. «La verdad es», dijo en voz baja pero con firmeza, «que estás borracha, Zoe. Y ese no es el mejor estado de ánimo para tomar decisiones que podrían afectar a tu carrera». Aquellas palabras parecieron atravesar la niebla alcohólica de la cabeza de la chica. Parpadeó, casi asustada por un momento, pero luego su rostro volvió a contorsionarse de ira. «No te atrevas a amenazarme», siseó Zoe. «No tienes ni idea de lo que está pasando entre...». En ese momento Garrett finalmente los alcanzó. «Ya basta», dijo secamente. «Zoe, tienes que irte a casa, ahora mismo». «No me digas lo que tengo que hacer», gruñó, pero le temblaba la voz, sobre todo delante de ella. Garrett se volvió hacia Lilith, sus ojos suplicando comprensión. «Lil, te lo explicaré todo, te lo juro, es solo que... ahora no». Lilith lo miró durante un largo momento y luego asintió. «Sí, claro, esperaré en el coche». Se dio la vuelta para marcharse, pero Zoe la agarró del brazo tan bruscamente que Lilith se tambaleó. «No finjas que estás por encima de esto», siseó Zoe. «No finjas que no te importa». Lilith le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Me importa, Zoe, por eso estoy aquí». Con esas palabras, se dirigió a la salida, sintiendo las miradas de los presentes. Sin duda, la escena había llamado la atención. Tal vez no todos habían oído las palabras, pero la tensión emocional era evidente. Una vez en el pasillo vacío, Lilith se permitió por fin respirar hondo. La noche había sido aún más estresante de lo que esperaba, pero había recibido la confirmación de lo que ya sabía en el fondo de su mente.
Su matrimonio estaba arruinado, y no era solo culpa de Zoe, sino también de Garrett por permitirlo. Ahora Lilith tenía que decidir qué hacer a continuación: hacer una escena pública, empacar sus cosas en silencio y desaparecer de su vida, o había otra opción que empezaba a formarse en su mente, una opción que le permitiría mantener su dignidad y tal vez dar una lección a ambas partes de este triángulo amoroso. Lilith estaba de pie junto al ascensor cuando oyó pasos apresurados detrás de ella. Al girarse, vio a Zoe, que claramente la había seguido. La cara de la joven estaba contorsionada por la ira, sus ojos brillaban por el champán, pero su determinación era clara. «No te vayas», exhaló Zoe, deteniéndose a unos metros de ella. «No hemos terminado». Lilith suspiró y soltó el botón de llamada del ascensor. Se dio cuenta de que no podía evitar la confrontación. «¿Qué más tienes que decir, Zoe?» Zoe se tambaleó hacia atrás, apoyando la mano en la pared para mantener el equilibrio. A pesar de su evidente embriaguez, en sus ojos ardía el fuego de la determinación. «Quiero que admitas la verdad», dijo, dando un paso adelante. «Deja de hacer el papel de esposa incomprendida. Sabes que ya no te quiere». Lilith sintió que algo se apretaba en su interior, pero mantuvo la calma. «Mi relación con mi marido no es asunto tuyo», dijo con voz uniforme. «Y si realmente respetaras a Garrett, no habrías montado esta escena en un acontecimiento importante». Zoe rió bruscamente, echando la cabeza hacia atrás. «¿Respeto?», negó con la cabeza. «No entiendes nada. Esto no es solo una aventura. Nos queremos, de verdad». «El amor no se trata de engaños y mentiras», dijo Lilith en voz baja. «Se trata de respeto y honestidad. No me des lecciones». Zoe alzó la voz. «Lo mantienes en este matrimonio, que hace tiempo que se ha convertido en una mera formalidad. Se queda contigo por piedad, por deber». Lilith notó que el ruido del pasillo se había apagado. Varias personas se asomaron al pasillo, atraídas por la fuerte voz de Zoe. Garrett estaba entre ellos, con una expresión de horror inconfesable. «Zoe», comenzó, caminando rápidamente hacia ellos. «Detente». «No». Zoe se volvió bruscamente hacia él. «Estoy harta de esconderme, cansada de fingir que no hay nada entre nosotros cuando todo el mundo puede ver la verdad». Un pequeño grupo de personas se había reunido en el pasillo, entre ellas Bruce Hampton, cuyo rostro era una mezcla de indignación y vergüenza. «Ya basta», dijo Bruce con firmeza. «Esto es un acto profesional, no una escena de telenovela. Pregúntale a él». Zoe señaló a Garrett, ignorando el comentario de su jefe. «Pregúntale cuántas noches pasó conmigo mientras le decía», miró a Lilith, «que estaba trabajando en un proyecto». Se hizo un pesado silencio en el pasillo. Garrett permanecía de pie, pálido e inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. Lilith podía sentir los ojos de todos los presentes, compasivos, curiosos, críticos. «Zoe, no voy a involucrarme más en esto», dijo finalmente Lilith, pulsando de nuevo el botón del ascensor. «Siento que estés en esta situación, pero…», dijo. «¿Lo sientes?». Zoe dio otro paso adelante con la voz temblorosa por la rabia. «No te atrevas a compadecerme. Tú eres la que debería sentir lástima, una mujer que no puede ver que su marido es infeliz en su matrimonio». Lilith observó cómo Bruce Hampton hacía señas al guardia que permanecía en la entrada del vestíbulo. La situación amenazaba con convertirse en un verdadero escándalo. «Si Garrett es infeliz, ya sabe dónde encontrar un abogado de divorcios», replicó Lilith con calma. «Somos gente civilizada y podemos resolver asuntos personales sin montar una escena pública». «¿Civilizados?». Zoe sonrió con amargura. «Qué cómodo esconderse detrás de esa palabra. ¿Sabes una cosa? Eso es lo que pienso de tu civismo». En el instante siguiente ocurrió algo que nadie esperaba. Zoe agarró bruscamente la mano de Lilith, la misma mano que llevaba un antiguo anillo de compromiso de esmeralda.
Antes de que nadie pudiera reaccionar, arrebató el anillo del dedo de Lilith y giró sobre sí misma, lanzándolo al otro lado del pasillo. El tiempo pareció ralentizarse. Lilith vio cómo el anillo, que brillaba a la luz de las lámparas, se arqueaba y caía con un chapoteo silencioso en el gran acuario decorativo que había al final del pasillo. El anillo se deslizó entre los corales artificiales y se hundió hasta el fondo, donde inmediatamente fue rodeado por curiosos peces exóticos. Durante unos segundos se hizo un silencio ensordecedor en el pasillo. Entonces, todos hablaron al mismo tiempo. «¡Jesús soy!», exclamó Garrett, corriendo hacia el tanque. «Esto está fuera de lugar». La voz de Bruce Hampton sonó gélida. Algunas de las mujeres jadearon, otras empezaron a cuchichear, mirando a Zoe con juicio. Lilith permaneció inmóvil, mirándose la mano con la tira blanca de piel donde hacía un segundo había estado el anillo. Extrañamente, no sintió rabia ni pena, solo claridad y determinación. «¿Lo veis?», desafió Zoe al público. «Ni siquiera ahora siente nada, porque no le importa». Las puertas del ascensor se abrieron y Lilith entró, con su dignidad intacta a pesar de la conmoción en los rostros de los testigos. «Lilith, espera». Garrett corrió hacia el ascensor, pero las puertas ya se estaban cerrando. Lo último que vio fue la cara de confusión de su marido y de Zoe, a quien Bruce Hampton y el guardia intentaban alejar. En el silencio de la cabina del ascensor, Lilith se permitió por fin respirar hondo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mente permanecía clara. No iba a marcharse sin más. No después de semejante humillación pública, no después de que la reliquia de la familia Morrow acabara en el fondo del acuario. El ascensor descendió hasta la planta baja, pero Lilith no se bajó. En su lugar, pulsó el botón que conducía a la planta de servicio, donde antes había observado que se encontraban los salones del personal del hotel. Un plan había madurado en su mente. 20 minutos después, Lilith regresó a la planta superior. Como esperaba, la mayoría de los huéspedes ya se habían dispersado, conmocionados por el escándalo. Solo quedaban unas pocas personas en el salón principal, hablando tranquilamente en el bar. Garrett no estaba entre ellos. Lilith caminó por el pasillo hacia el acuario. Un hombre con uniforme de empleado de hotel estaba de pie junto a él, blandiendo con cuidado una red. «¿Lo ha encontrado?», preguntó Lilith, acercándose. «Sí, señora». El hombre le tendió una pequeña toalla en la que estaba envuelto el anillo. «Aquí lo tienes». Fue una suerte que el fondo fuera rocoso en vez de arenoso, así que el anillo no se hundió profundamente. «Gracias», asintió Lilith agradecida, cogiendo el anillo. «¿Has visto a la mujer del vestido rojo, la que montó una escena?». En el baño de señoras, al final del pasillo, el hombre la miró con simpatía. «Debo decir, señora, que se ha comportado con una dignidad increíble». Lilith sonrió débilmente y se dirigió hacia la puerta indicada. Dentro del servicio de señoras, encontró a Zoe sentada en un pequeño sofá junto a los tocadores. La chica tenía mal aspecto, el maquillaje corrido, los ojos enrojecidos. Levantó la vista cuando Lilith entró, con el rostro contorsionado por una mezcla de desafío y miedo. «¿Vienes a vengarte?», preguntó Zoe con voz ronca. Lilith se acercó en silencio al fregadero, abrió el agua y empezó a enjuagar suavemente el anillo que había encontrado. Luego lo limpió con una toalla de papel y volvió a ponérselo en el dedo. «¿Dónde está Garrett?», preguntó sin volverse hacia Zoe. «No lo sé», murmuró ella. «Hampton lo envió a ocuparse de los invitados. Dijo que hablaría con las 2 mañana». «Suena desagradable», dijo Lilith, volviéndose por fin hacia ella. «Está furioso». Zoe negó con la cabeza. «Probablemente pierda mi trabajo». «Y puede que más», dijo Lilith, sacando su teléfono. Abrió la galería y giró la pantalla hacia Zoe. El vídeo mostraba claramente el encuentro de Zoe y Garrett en la oficina, sus caricias secretas,
sus miradas íntimas. Luego el fotograma cambiaba a la escena de hoy, Zoe arrancándose el anillo y tirándolo a la pecera. «Lo anoté todo», dijo Lilith en voz baja. «Vuestras reuniones en la oficina, vuestros looks de hoy y, por supuesto, ese espectacular final». El rostro de Zoe palideció. «¿Qué vas a hacer al respecto?» «No lo sé», fingió pensar Lilith. «Quizá enviárselo a Bruce Hampton. Parece que valora la profesionalidad y no le gustan los escándalos. O tal vez a la dirección de Neo Vision. Al parecer, allí ha tenido experiencias similares». «No te atreverías», susurró Zoe, pero no había confianza en su voz. «¿Por qué no?», preguntó Lilith. «Me humillaste públicamente, tiraste una reliquia familiar, gritaste que te acostabas con mi marido delante de docenas de personas. ¿Por qué deberías salvar tu reputación?». Zoe pareció desinflarse de repente. Toda su artificiosa confianza en sí misma se evaporó, revelando lo que había debajo, una joven asustada que se daba cuenta por primera vez de las consecuencias de sus actos. «Ia», balbuceó, «estaba borracha. No pretendía...». «Sí, lo hiciste», dijo Lilith con firmeza. «Querías hacerme daño. Querías demostrar tu poder sobre Garrett. Querías que todo el mundo viera que habías ganado. Pero ¿sabes qué, Zoe? En estas situaciones no hay ganadores». Zoe se cubrió la cara con las manos y sus hombros empezaron a temblar. «Por favor», dijo en voz baja, «no envíes ese vídeo. No tengo nada más que mi trabajo. Mi carrera es todo lo que tengo». Lilith la miró detenidamente, sintiendo una extraña mezcla de simpatía y desapego. «¿Y Garrett?», preguntó. «Dijiste que le querías». Zoe levantó la cara, las lágrimas corrían por ella, manchando los restos de maquillaje. «No lo sé», admitió. «Todo era tan emocionante, el amor prohibido, los encuentros secretos. Él es tan inteligente, exitoso, pero hoy cuando todo salió a la luz parecía tan... perdido. Ni siquiera intentó defenderme en los Hamptons». Lilith asintió. No le sorprendía. Garrett siempre había evitado la confrontación. Prefería alejarse de los problemas antes que resolverlos. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Zoe, mirándola con desesperación. «¿Que impida que envíes ese vídeo?». Lilith se acercó lentamente a ella y se sentó a su lado en el sofá, manteniendo las distancias. «Quiero que te disculpes», dijo. «No a mí, aunque sería lo apropiado, sino a todos los que presenciaron tus payasadas. Mañana, en la reunión de trabajo, estoy segura de que los Hampton llamarán. Quiero que admitas que actuaste de forma poco profesional e inaceptable». Zoe puso cara de sorpresa. «¿Eso es todo? ¿Ninguna exigencia de dimisión o...?» «No», sacudió Lilith la cabeza. «Tu carrera queda entre tú y tu jefe. A mí solo me interesan mi vida y mi dignidad». Zoe se la quedó mirando largo rato, como si intentara comprender sus motivos. «¿Por qué?», preguntó por fin. «¿Por qué no quieres vengarte? Después de todo lo que he hecho...». Lilith se levantó y se dirigió al espejo, arreglándose el pelo. «Porque la venganza no me devolverá los años que he perdido», dijo. «Y porque no te veo como una enemiga, Zoe. Veo a una joven que cometió un grave error al sentirse atraída por un hombre casado». Se volvió hacia Zoe, con la mirada tranquila y segura. «Y ahora tengo que irme. He tenido un día muy largo y mañana tengo mucho que hacer». «Espera». Zoe se levantó, frotándose nerviosamente la pulsera de la muñeca. «¿Qué va a pasar contigo y con Garrett? ¿Vas a quedarte con él?». Lilith sonrió, no triste ni enfadada, sino con una especie de calma interior. «No», respondió ella con sencillez. «Nuestro matrimonio no terminó hoy, Zoe. Terminó en el momento en que Garrett decidió buscar la felicidad por otro lado en lugar de arreglar las cosas conmigo». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. «Y sabes, puede que te equivoques sobre lo que siente por mí, pero tienes razón en una cosa. Me merezco algo mejor. Y tú también, por cierto». Con esas palabras, Lilith se marchó,
dejando a Zoe aturdida en medio del baño de señoras vacío. En el vestíbulo del hotel se encontró con Garrett. Parecía demacrado, sin corbata y con el pelo revuelto. «Lilith», exhaló al verla. «Te he estado buscando por todas partes. Lo siento mucho, puedo explicártelo todo». «No hace falta», lo interrumpió Lilith con suavidad. «Lo tengo todo calculado». «No es lo que piensas», empezó Garrett. «Sí, había algo entre nosotros, pero nunca planeé dejarte. Me confundí, hice una estupidez». «Garrett». Lilith le puso la mano en el hombro. «No es el momento ni el lugar. He llamado a un taxi, me voy a casa. Mañana recogerás tus cosas y buscarás un lugar donde quedarte en un futuro próximo». Él la miró con incredulidad. «¿Me estás echándome?» «No», respondió Lilith con calma. «Nos estoy dando espacio a los dos para que pensemos. Luego nos sentaremos y hablaremos como adultos. Divorcio, división de bienes, lo que haga falta». «Lilith, por favor», sonó aterrado. 12 años. No podemos terminar así como así». «No acabamos de terminar», dijo ella con firmeza. «Y no ha sido hoy. Ha sido un adiós largo y gradual, Garrett. Por fin lo estoy reconociendo». Se dio cuenta de que él le miraba la mano, en la que volvía a brillar el anillo de esmeralda. «Lo has encontrado», exhaló aliviado. «Sí», Lilith miró el anillo. «Ha pertenecido a tu familia durante generaciones. Te lo devolveré cuando llegue el momento». Un taxi sonó fuera. Lilith dio un paso atrás, como si se alejara físicamente de su vida pasada. «¿Sabes qué es lo más triste, Garrett?», dijo en voz baja. «Podríamos haber hablado. Si te sentías solo, si sentías que estábamos distanciados, podríamos haberlo solucionado juntos. Pero tomaste el camino más fácil». Bajó la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para responder. «Buenas noches», dijo Lilith, y salió por las puertas de cristal al aire fresco de la noche. Sentada en el taxi, miró las luces de la ciudad que pasaban zumbando. Sentía dolor en su interior, pero también una increíble sensación de libertad. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: pasara lo que pasara, lo afrontaría con la cabeza bien alta. Su teléfono vibró, mostrando un mensaje. «De Zoe. Gracias, te pido disculpas, y espero que encuentres a alguien que te aprecie de verdad». Lilith sonrió débilmente y guardó el teléfono. Extrañamente, en ese momento, se sintió agradecida no por Zoe ni por Garrett, sino por sí misma, por haber encontrado la fuerza para ver la verdad, aceptarla y seguir adelante. El anillo de esmeralda brillaba a la luz de las farolas, un símbolo de una promesa que ya no era válida, pero también un recordatorio de su propia resistencia. Algunas cosas podían resurgir de las profundidades, otras no. Pero ahora, mirando la ciudad nocturna que se extendía ante ella, Lilith sabía que su vida no había hecho más que empezar.